Buenos días. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día especial porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da mucho gusto el que hayas tomado la decisión de conectarte para poder ser parte de esta transmisión en la cual nosotros estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, hoy en día, con lo que estamos viviendo, se está buscando una fórmula especial para poder curar, para poder prevenir, para poder tener y batallar en contra de este virus que se ha soltado por todo el mundo. Pero hoy yo quiero hablarte también de una fórmula que ha sido efectiva y que nos ha ayudado a poder vencer al peor virus y la peor epidemia que puede suceder. Y ese es el virus del pecado. Porque yo quiero hablarte hoy de una fórmula que funciona efectivamente al 100%. Y esta fórmula es crucifixión más resurrección equivale a celebración. Y quizás tú puedas pensar y decir, pero Pastor Marco, ¿cómo es que crucifixión tiene una celebración? Como que no hace mucho sentido. Y déjame te digo lo que la palabra del Señor dice y después vamos a tomar un tiempo para orar y para poder poner ese tiempo en las manos del Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15, versos 3 al 4, y leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. ¿Sabes? En esos dos versículos podemos ver los dos acontecimientos que marcaron la era de todo el cristianismo. Y yo quiero que antes que vayamos a este mensaje, yo quiero que tomemos un tiempo para orar y poner ese tiempo en las manos del Señor. Inclina tu rostro ahí donde tú estás y vamos a orar. Padre, en este momento estamos delante de ti. Te damos gracias, Dios, por tu bondad, tu misericordia, por todo lo bueno que tú has sido hasta el día de hoy, Señor. Porque hasta aquí podemos decir, tú nos has ayudado. Y hoy, Señor, estamos aquí juntos, reunidos, Señor, para poder adorar tu nombre, Señor, y para poder recibir tu palabra. Permite que este tiempo sea un tiempo de edificación para nosotros. Hoy, Señor, yo digo que soy solamente un instrumento en tus manos y que eres tú, Señor, hablando a la vida de cada persona donde quiera que esté, Señor, para que ellos puedan tomar esta palabra y que tu palabra surta efecto, Señor, a tal forma que podamos ser retados a poder vivir una vida de celebración para ti. Gracias te damos por todo, Señor, y ponemos ese tiempo en tus manos y declaramos que la victoria ya nos ha sido dada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabes, te estaba compartiendo acerca de esta fórmula que habla acerca de la crucifixión más resurrección. Y quiero decirte porque la muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes en la teología cristiana. Ellos forman el punto en las escrituras donde Jesús da la última demostración de que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, por lo que tiene la capacidad de dar a la gente la vida eterna. En otras palabras, si no hubiera crucifixión, si no hubiera resucitado, en vano sería nuestra prédica. En vano sería el que estuviera yo aquí predicando. Y eso el apóstol Pablo lo dijo. Dijo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la que nos ha marcado para que nosotros podamos seguir adelante. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, te hablo también acerca de la crucifixión porque quizás tú puedas pensar y decir, ¿por qué fue que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir? ¿Por qué es que Él tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué es que tuvo que sufrir los latigazos y toda esa humillación que hubo? Sabes, en la Escritura estaba ya
escrito de que tenía que padecer para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario que, aunque fue humillante, que aunque fue difícil para él en su físico, humanamente fue algo tremendo, que aun cuando nosotros podemos ver imágenes que solamente nos relacionan con eso, sentimos ese dolor. Pero la palabra del Señor nos dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Es por eso de que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo tiene algo muy importante para la vida de cada uno de nosotros. En ella podemos encontrar la salvación, el sacrificio de Jesús. Es lo que nos redime. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es la que nos redime de todos nuestros pecados. Y mira, podemos encontrar que a través de lo largo de la historia de la humanidad, siempre las personas han puesto o han desarrollado normas, leyes, castigos para que las personas tuvieran que pagar por algún delito que hayan cometido. Pero en este caso, Jesucristo no había cometido ningún delito. Jesucristo no había pecado, no había hecho mal a nadie. Todo lo contrario. Si tú te das cuenta, Jesucristo vino a esta tierra con un mensaje de paz, un mensaje de redención, un mensaje de amor. Y no solamente eso, pero con la promesa de vida eterna para todo aquel que le siguiera. Y eso es lo que él estaba haciendo. Mas, sin embargo, dice que los líderes religiosos se empezaron a sentir amenazados por todo lo que estaba sucediendo, por todo lo que él estaba haciendo, y buscaban la manera de cómo acabarlo, de cómo terminarlo. ¿Y te suena un poco parecido? Como muchas veces nosotros, cuando empezamos a servirle al Señor, cuando empezamos a trabajar para Dios, cuando empezamos a meter más tiempo para Dios y a dedicarnos a Él, como que el enemigo quiere venir y quiere acabar con todo eso, y nos manda problemas y nos manda situaciones y nos manda hacer tantas cosas. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Sabes que él, aún viéndose amenazado de perder su vida, él continuó haciendo la voluntad del Padre. Si tú recuerdas Filipenses 2, del 5 al 8, y es uno de mis pasajes favoritos que me encanta decirlo constantemente, porque dice de la siguiente manera, hablando acerca de Jesús, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí es donde está escrito, donde ya estaba puesto que él iba a tener que morir, él iba a tener que ser el sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener esta redención, para que tú y yo pudiéramos una vez más tener acceso a lo que Dios está haciendo, a tener esa relación con Dios. Entonces es muy importante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si tú recuerdas, la semana pasada se nos habló acerca de las plagas y cómo Dios protegió al pueblo de Israel en las plagas. Y en la última plaga, yo recuerdo que nos estaban diciendo cómo el ángel de la muerte vino e hizo estragos con todos los primogénitos, tanto de animales como de personas. Todos los primogénitos del pueblo de Egipto, dice que fueron tocados por el ángel de la muerte. Sin embargo, Dios dice que mandó a su pueblo Israel a que sacrificaran un cordero, a que sacrificaran el cordero y que llevaran a cabo la Pascua. Pero dice que cuando sacrificaron al cordero, agarraban de la sangre y con un hisopo iban y marcaban las dinteles de su casa, de tal forma que cuando el ángel de la muerte pasara, él podía darse cuenta que esa casa estaba marcada por la sangre de Jesucristo, por la sangre del cordero, perdón. Y sabes, esa sangre, lo único que estaba haciendo ahí, estaba deteniendo que viniera el ángel e hiciera estragos ahí. Ahora, Jesucristo
Él es el Cordero inmolado. Este Cordero que hablamos en la Pascua la semana pasada es solamente el prototipo de lo que Jesucristo iba a hacer al ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre para que hoy tú y yo pudiéramos tener esa salvación. Así es de que por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. Recuerda, la palabra del Señor nos dice en Hebreos 9:22, la parte última, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es de que hoy la crucifixión, el sacrificio de Cristo, aunque suena un poco difícil de asimilar y de entender, era necesario para que tú y yo pudiésemos tener redención de nuestros pecados. Es por eso que es una parte fundamental de la fórmula que viene a sanar a nosotros desde el pecado, de la muerte a la que estábamos nosotros también condenados. Entonces, Jesucristo no merecía morir así. Definitivamente, Él no merecía morir así, pero por amor a nosotros fue que Él lo hizo. Él dice que venía y Él dijo: yo voy a llevar los pecados de todo el mundo. Así que tú, donde quiera que me estés escuchando, sabes, Jesucristo llevó los pecados tuyos y míos ahí en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo pudiéramos tener esa salvación. Entonces es por eso tan importante de que nosotros haya un arrepentimiento y podamos tomar ventaja de ese sacrificio, que podamos obedecer lo que dice y que nuestras vidas, así como aquellas puertas estuvieron marcadas, que ahora tu vida, mi vida, esté marcada por la sangre del Cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario para que hoy nosotros podamos tener salvación. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra reacción en cuanto a lo que estamos sabiendo acerca de la crucifixión de Jesús? ¿Sabes? Nuestra primera reacción que debemos de tener es que la crucifixión nos ayuda a comprender lo despreciable que es el pecado realmente. Yo creo que tú y yo tenemos que tener una convicción plena de qué es lo que está pasando en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que el pecado hace. El pecado nos aparta. El pecado trae depresión. El pecado trae tristeza. El pecado trae pensamientos incorrectos. El pecado trae división. Eso es lo que el pecado hace. Pero por eso nosotros debemos de estar conscientes de que ya no estamos sujetos al pecado, sino que al contrario, ahora nosotros hemos sido libres por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él lo hizo por amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo somos aquellos que necesitamos tener esa vida eterna. Tenemos que creer para que podamos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas. De hecho, la muerte de Cristo es parte central de la salvación de Dios. Si no, no tendríamos salvación. Es por eso que hoy nos regocijamos y celebramos el hecho de que Él haya tomado la decisión de ir y morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero no solamente tenemos que estar conscientes de lo que el pecado hace, también tenemos que tener una actitud de agradecimiento para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz y murió por ti y por mí. En otras palabras, ese castigo era para ti y era para mí. Pero Él decidió tomar nuestros pecados e ir a la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿No es hermoso? ¿No es bonito poder entender lo que Dios está haciendo? Tenemos que aprender entonces a tener una vida de gratitud para con nuestro Dios. Si no hubiera sido de esa manera, ¿sabes qué es lo que hubiera pasado? De no ser por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aún seríamos pecadores condenados y enemigos de Dios.
sin esperanza para el futuro, y nuestra tristeza y agradecimiento consecuentes deberían más bien de llevarnos al arrepentimiento. Hoy tenemos que ir al arrepentimiento todos los días y decir: Señor, aquí estoy, soy un siervo tuyo, soy tu hijo y necesito cada día más de ti. Es por eso tan importante que nosotros nos encontremos agradecidos por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero te voy a contar algo, porque la historia no concluye ahí. La historia continúa. Y quiero que entiendas qué es lo que pasó después de que nuestro Señor Jesucristo murió, porque Él murió. Fue a la cruz y sé que cuando estaba ahí expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Seguramente el enemigo, el diablo, se puso contento y dijo: por fin terminamos con este Jesús, no va a haber nada, todo va a estar bien, no tenemos, ya, dijo, ahí se terminó. Pero la historia no termina ahí, la historia continúa, y tú y yo hoy estamos celebrando lo que sucedió en esa bella historia. ¿Sabes? Porque al tercer día nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte al resucitar. Qué hermoso es poder entender esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo murió por amor, pero resucitó también para vencer a la muerte, quitarle todo el poder a Satanás y ahora poder darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Así es de que hoy yo quiero que tú y yo entendamos y podamos celebrar lo que la resurrección significa para cada uno de nosotros. Porque ¿cuál sería el impacto que la resurrección de Jesús tuvo en la iglesia? Mira, la palabra del Señor dice en Hechos 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces tenemos que aprender nosotros de que la resurrección de Jesús tiene una importancia algo muy bueno para nosotros. Así es de que tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos, entonces, la resurrección. Número 1, la resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y lo que dijo que era. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10 y verso 30, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. En Juan 2, 19 al 21, Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y no se estaba refiriendo al templo físico que estaba ahí, sino se estaba refiriendo a su mismo cuerpo. Entonces, al ser resucitado Jesucristo, se cumplió todo lo que la Escritura nos dice, lo que la Escritura nos enseña, todo lo que estuvimos viendo en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Entonces, la resurrección nos da la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Los discípulos vieron el hecho de que Dios resucitó entre los muertos a la vida eterna como un sello de su aprobación. Dios respaldando todo lo que Jesús dijo. Adicionalmente, su resurrección cumplió todas las profecías acerca de él. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que Él es quien dijo que era y que Él es Dios. La segunda nota importante que nosotros tenemos que tener con la resurrección es que la resurrección prueba la primacía de las enseñanzas de Jesús. Y tú quizás estás diciendo: ¿qué es eso de primacía? Primacía es superioridad o ventaja de una persona o una cosa sobre otras de su misma especie. En otras palabras, Jesucristo es la piedra angular de todo lo que está escrito en la Biblia. De hecho, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesucristo, Él es la primacía de todo. Nosotros podemos encontrar
de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Él está basado todas las enseñanzas. Nosotros tenemos que entender de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos demuestra, porque ahí Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo. ¿Recuerdas en Filipenses 2 que leímos cuando dice que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra? Porque ahí es donde está la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos entender de que Jesucristo es el Señor. Pero tercer punto que podemos ver de que es importante para nosotros la resurrección, porque la resurrección prueba que la pena de nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad. Eso significa de que al Él morir en la cruz del Calvario, el sacrificio de Él, el derramamiento de su sangre fue acepto delante de Dios para poder cubrir el pecado de todos nosotros. No cubrirlo, para poder borrar, eliminar y hacernos salvos a ti y a mí. Si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, cuando iban los sacerdotes a llevar un sacrificio, iban a presentarlo, dice que ellos tenían que purificarse, tenían que estar bien completamente. Y dice que aún así les ponían una campanita en sus vestidos, en las vestiduras, para que estuvieran ahí. Y si el sacrificio era acepto delante de Dios, ellos salían y estaba bien, la campanita seguía haciendo ruido. Pero si no, dice que ellos caían fulminados y el sacrificio no era aceptado por ellos, por Dios, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tenían que sacarlo porque moría y estaba muerto. Y sabes, el sacrificio de Jesús fue suficiente para probar que nosotros hemos sido perdonados y que nuestros pecados han sido borrados y eliminados. Pero por eso nosotros tenemos que darle las gracias a Dios, porque Él no se quedó en la muerte, Él no se quedó muerto, Él resucitó para darnos vida. Entonces, la resurrección de Jesús prueba que nosotros hoy también tenemos vida y vida en abundancia. Es muy importante que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Ya no estamos esclavizados. ¿Por qué? Porque con su resurrección Jesús venció el poder de las tinieblas sobre nosotros. En Él somos libres y nosotros por eso tenemos que entender que la resurrección es parte importante de nuestra vida como iglesia y como hijos de Dios. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba de que nuestros pecados han sido completamente perdonados. Cuarta garantía que tenemos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, dice, garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. ¿Sabes? Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos ha llamado a vida nueva. Lo que es cierto es que Cristo se levantó de entre los muertos. La tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, nada. Él se levantó triunfante y no solamente eso, sino que Él fue la primicia de los que murieron para poderse levantar. Y así como Él se levantó, nosotros hoy también entendemos de que tendremos una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la muerte ya no tiene, ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bien importante de que nosotros entendamos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos trae la vida a nosotros. Si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento dice que por causa de ¿quién? De Adán, el pecado vino y entró y contaminó a toda la humanidad. Pero también dice que por la muerte de uno y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, del 20 al 22, dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es de que, porque Él vive, tú y yo
también vivimos. Hoy tenemos vida para nuestro Dios. Hoy tenemos vida y nosotros podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, muy importante, la muerte física no es el final. En Cristo, hoy tú y yo tenemos la garantía de tener vida más allá de lo que este cuerpo físico nos pueda dar. Hoy nosotros podemos entender de que a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la entrada y el acceso hacia la vida eterna provista por Él. Amén. Y por último, la última garantía que yo quiero hablarte acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que la resurrección garantiza el regreso de Jesucristo. ¿Sabes? Todas las promesas para el futuro son predicadas con la base del regreso de Jesús. Pero si Él no hubiera resucitado, todas las promesas que se han hablado, todas las profecías que se hablaron, no hubieran tenido ningún sentido, no hubieran tenido ninguna validez. Pero Él resucitó y la palabra de Dios se cumplió tal como estaba escrito. Entonces, por eso nosotros hoy podemos entender que después de su resurrección, Jesús dice que se les apareció a los discípulos y andaba por ahí como por 40 días estuvo con ellos y se les apareció en diferentes lugares. Pero dice que al final Él tuvo que ascender al cielo. Él ascendió al cielo y ellos se quedaron enfrente de ellos. Ellos empezó a ascender al cielo y yo recuerdo y siempre me ha llamado la atención porque dice que en ese momento 2 ángeles vinieron y se les presentaron a ellos y les dijeron de la siguiente manera en Hechos 1:11. Dice, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una promesa de parte de Dios que así como Él subió al cielo, una vez más va a regresar. Y hoy tú y yo tenemos que estar conscientes de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza de que Él volverá. Y nosotros tenemos que prepararnos y vivir una vida confiada en Dios, una vida que alabe y que exalte a Dios, una vida obediente a los parámetros que Dios ha establecido a través de su palabra para que nosotros podamos vivir para nuestro Dios. Entonces es por eso muy importante de que nosotros estemos conscientes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del regreso para que nosotros podamos estar listos para poder ir con Él. Mira, déjame concluir con esto. Porque de la misma forma que le humillaron públicamente con la muerte en la cruz, asimismo, dice, todo ojo le verá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos tendremos que reconocerle, todos tendremos que venir y postrarnos delante de Él. Entonces Él va a venir con fuerza y con poder para poder vencer y para poder tomar todo lo que a Él le pertenece. Nosotros somos sus hijos. Nosotros, por esa resurrección que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos muertos. Hoy tenemos la vida eterna. Porque, ¿sabes? Nosotros no le servimos a un Dios que está crucificado en una cruz. Nosotros le servimos al Dios, a un Dios que se levantó de la muerte, que resucitó y que a través de esa resurrección, hoy tú y yo tenemos vida. Por eso, hoy es un día de celebración. Hoy es un día en que la historia continúa. La historia nos cuenta lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario, pero la muerte no lo pudo detener. Él se levantó al tercer día y es por eso que hoy nosotros tenemos esa vida y vida en abundancia. Yo te invito a que ahí donde tú estás, puedas estar consciente de que tanto la crucifixión como la resurrección de Jesucristo, lo único que traen a nuestra vida es un motivo de celebración a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde tú estás, yo quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que pueda poner en nosotros esa celebración, ese motivo de poder gozarnos y tener esa bendición de poder vivir para nuestro Dios. Así es de que yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Gracias, Dios, por tu inmenso amor, al dar a tu Hijo unigénito en sacrificio por todos nosotros.
Hoy entendemos que es por esa sangre derramada en la cruz del Calvario que hoy tenemos redención y que ahora, Señor, te pertenecemos a ti. Jesús, sabemos que la muerte no pudo detenerte y que al tercer día te levantaste y le arrebataste al enemigo todo poder que había tomado en contra de nuestras vidas. Y al resucitar, Dios, tú nos has dado vida. Y es por eso que hoy celebramos tanto la crucifixión y la resurrección, porque a través de ella tenemos una nueva vida en ti. Gracias, Dios, porque tú vives, es que hoy nosotros podemos vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú nos escuchas y aún no estás seguro de tener la salvación, hoy es el mejor día para tomar la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús y que esa esclavitud y muerte en la que el enemigo te ha tenido por años hoy pueda ser revertida y puedas más bien obtener la vida que solo Jesús te puede dar. Así es de que yo te voy a invitar a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido me perdones y que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna que hoy me das. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito. Es la mejor decisión que tú has podido hacer. Y hoy comienza una nueva vida para ti. No más muerte, porque hoy le sirves al Dios resucitado, a Jesucristo nuestro Señor. Bendiciones.